Leonardo, por la presentación. Bueno, vamos a continuar con el tema de interacciones en el ecosistema, un poco seguir con este tema para poder ahondar en el conocimiento relacionado con algunos conceptos básicos que ya hemos visto en clases anteriores y cómo esto nos puede aportar herramientas de conocimiento para la producción de alimentos a nivel de la agricultura. Recapitulando un poco de algunos términos que vamos a seguir manejando en esta clase. En anteriores clases hablamos de lo que eran los ecotipos, ¿sí? Los ecotipos se debían fundamentalmente a las presiones que ejercen el medio ambiente, el clima y algunas condiciones meteorológicas sobre el fenotipo de algunas especies. Y el ejemplo clásico que les facilité es el de los ajíes. El ají existe en casi toda América, se puede conseguir diferentes ecotipos de ajíes, desde los muy picantes, como el habanero mexicano, hasta ajíes que no tienen absolutamente nada de picor, conocidos como ají dulce, como el ají margariteño venezolano. Entonces, genéticamente son las mismas especies, pero han sido modificados como resultado de una adaptación a las condiciones ambientales específicas de cada región y es una especie que se puede manifestar con diferentes colores y diferentes picores dependiendo del entorno en donde se desarrolla porque ha sufrido adaptaciones morfológicas y fisiológicas, es decir, en su forma, en su estructura y en sus funciones biológicas, ¿sí? Entonces podemos observar plantas de ají que poseen una coloración a lo mejor más intensa, más anaranjada, más roja, con hojas más pequeñas, fundamentalmente aquellas que se dan en las zonas muy áridas, ¿sí? Porque la planta tiende a reducir el lugar por donde evapotranspira, que son las hojas. Entonces, en la medida que hay una gran aumento en la temperatura o suelos o ambientes áridos, suelos arenosos o ambientes muy áridos, entonces la planta tiende a adaptarse reduciendo su tamaño de hoja, su porte y su coloración también. Pero la parte genética sigue siendo el mismo ají, solamente que va a adaptarse a algunas condiciones medioambientales que además puede generar también unas condiciones bioquímicas de concentración de capsicina, que es aquel producto, aquel ingrediente que le da picor al ají en general. Y esto hace que, siendo una misma especie, pues consigamos diferentes tipos de ajíes, sobre todo estoy en América, porque el ají es originario de América. Entonces, en América podemos conseguir diferentes ecotipos de ají. El otro término que habíamos también evaluado y ahondado en profundidad eran los bioindicadores. Esto es muy importante porque son especies que se utilizan para evaluar la salud del medio ambiente, que nos permite monitorear cambios en los recursos naturales, nos permite también monitorear y comprender mucho más. En algún lugar donde pueden haber alteraciones a nivel de clima, ¿sí? A nivel de suelo, a nivel de recursos naturales. El ejemplo que les di en anteriores clases, pues las abejas son un buen bioindicador, realmente el más efectivo, porque cuando empiezan a desaparecer las poblaciones de abejas, pues se prenden las alarmas para, para las personas, no nada más los ecólogos, sino los agricultores porque las abejas son los insectos que realizan la polinización. Y sin polinización, pues entonces la mayoría de los cultivos no tienen el producto final, que es el que nos genera las ganancias económicas, que son los frutos. Para que haya polinización deben haber insectos. En la mayoría de los casos, las abejas son el insecto principal que genera polinización en la mayoría de los cultivos. Y a nivel de los ecosistemas naturales, pues es un indicador de salud del medio ambiente en donde se está
desarrollando la producción o el ecosistema en general. También les hablé de otras especies que son también muy sensibles a los cambios, como los anfibios, ¿sí? Algunas ranas son también indicadores o bioindicadores y pues se tienden a utilizar como especies muy frágiles porque cambian o desaparecen, cambian de hábitat o desaparecen cuando algún elemento a nivel de clima o de suelo o de algún factor biótico pueda estar alterado en ese ecosistema. Hablamos también, hemos mencionado los factores limitantes para la producción y la distribución de las especies en diferentes regiones del planeta, cómo actúan estos factores como barreras que determinan qué organismos se pueden desarrollar en ciertos hábitats y cuáles no pueden desarrollarse. Nos permiten los factores limitantes comprender aquella distribución de la biodiversidad en muchos ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, cada especie tiene un umbral específico de tolerancia a ciertas condiciones. Hablábamos fundamentalmente de los factores bióticos de temperatura, humedad, luz y los nutrientes. Estos son los principales factores abióticos que pueden determinar que las condiciones de un hábitat para determinadas especies que puedan prosperar o que puedan simplemente desaparecer, ¿no? Les daba el ejemplo y les vuelvo a colocar la imagen del ecosistema como tundra, que es aquel que el factor limitante en este ecosistema es la temperatura, ya que las temperaturas tienden a bajar y a formar un piso congelado, un piso de hielo, que es esto que está aquí, y no permite que en este ecosistema se puedan desarrollar árboles. Solamente se desarrollan pasturas y en ciertas épocas del año, ¿no? Entonces, el factor limitante más importante que habíamos visto había sido la temperatura. Y hablábamos también de las zonas del desierto, en donde el factor limitante en este caso ya no es tanto la temperatura, sino más el factor de precipitación o de humedad. ¿Por qué? Porque son lugares del planeta en donde prácticamente no existen lluvias, la humedad es muy escasa, entonces tienden a prosperar unas especies muy reducidas. Por supuesto, a nivel de plantas es muy reducido el desarrollo de las especies y en algunos animales pues han ido desarrollando ciertas estrategias para poderse adaptar a este tipo de, de ecosistemas donde el factor limitante es la humedad. Hablamos también un poco de la ley de los factores limitantes y la importancia que tenía cuando un factor ambiental alcanza el nivel límite. Determina entonces el rendimiento del crecimiento de cierto organismo o especie. Por ejemplo, un árbol puede tener suficiente agua y nutrientes, pero si no tiene luz solar o si es insuficiente, pues la fotosíntesis va a estar limitada por la falta de la luz. Entonces, observamos en los bosques que el factor limitante para los árboles más altos no es la luz, porque esos árboles han llegado en el dosel del bosque, han llegado a la parte más extrema, la más alta, en donde pueden captar la luz solar con facilidad. El factor limitante para estos árboles altos, entonces no sería la luz, sino tal vez la humedad. En cambio, los árboles que están en crecimiento o en el sotobosque medio o bajo, cuando hacemos un corte del perfil del bosque, observamos árboles más pequeños. Estos árboles pues están luchando por obtener la luz solar. Y ahí el factor limitante para los árboles del sotobosque medio y bajo es la luz y ya no tanto la humedad. Entonces, dependiendo de lo que estemos analizando o estudiando, el factor limitante puede cambiar incluso dentro del mismo ecosistema. Con respecto a las plantas, que es la base del desarrollo de la producción agrícola, el factor limitante más resaltante o con el que mayor frecuencia nos encontramos es el agua, ¿sí? El agua es un factor pues que define la mayoría de los biomas del planeta y también define lo que nosotros podamos tener en nuestros agroecosistemas como desarrollo
de producción. Entonces, dependiendo de la disponibilidad de agua y también del tipo de suelo que tengamos, pues nosotros vamos a tratar de establecer producciones que se asemejen más al bosque o a los pastizales, o en su defecto a zonas donde no existe mucha agua, en donde tenemos entonces que tener estrategias para regar. ¿Por qué traemos a colación el tema de los bosques? Porque los bosques son los que nos han dado el camino, la luz o las ideas para la producción de alimentos. Del bosque nacieron han nacido y seguirán generando mucha información para conocer el comportamiento de las especies vegetales. Como les decía, el principal factor que determina la presencia o no de plantas arbustivas o leñosas o de pastos que son gramíneas o del tipo cactus es la precipitación. Entonces, para que nosotros tengamos presencia de árboles o bosques en una región en particular, el límite inferior de precipitación es 750 milímetros al año. Normalmente los bosques, sobre todo los de América, a nivel de los bosques tropicales, tenemos la precipitación va entre los 1500 y los 750 milímetros al año de precipitación. En zonas donde no se desarrollan árboles, sino que se desarrollan gramíneas o pastos, entonces tenemos precipitaciones que van entre los 750 y los 250 milímetros al año. Y en zonas ya más desérticas, en donde realmente no pueden sobrevivir especies de plantas eh, sembradas de manera artificial, sino plantas que están adaptadas o especializadas a sobrevivir con muy poca agua, como los cactus. Entonces allí hablamos ya de zonas desérticas. Allí se encuentran precipitaciones que van entre los 50 y los 100 milímetros al año de precipitación. Generalmente están consideradas ya como desiertos. Entonces, bueno, ya les había comentado que nosotros podemos determinar qué tipo de especies sembrar si tenemos cerca de nuestras unidades de producción bosques en donde se supone que debe llover más por encima de los 1000 milímetros de agua al año, que pueden estar distribuidos uniformemente o son en dos épocas del año. Y si no tenemos en nuestra región presencia de bosques y observamos que en la naturaleza lo que más predomina son las sabanas o los pastizales, pues entonces tenemos que tratar de establecer estrategias de plantas menos grandes, menos elevadas, evitar entonces, a menos a que haya sistemas de riego, por supuesto, em, árboles, ¿no? Entonces ir más hacia lo que serían los pastizales. Todo esto se conoce, pues conociendo los ecosistemas naturales que tenemos a nuestro alrededor y conociendo también em, las curvas de precipitación de la zona donde estamos ubicados. Otro factor limitante que no habíamos tocado, pero que es importante resaltarlo o recordarlo, es el de la edad. Generalmente la reproducción o la etapa reproductiva tanto de plantas como de animales se considera un factor limitante porque es un factor que puede limitar al individuo a seguir reproduciéndose o a que llegue a buen término el proceso reproductivo. Entonces, por eso es que las plantas cuando están en la fase de plántulas, como estas que están acá, pues necesitan más cuidados que cuando ya están en una fase fenológica más adelantada. Entonces, la zona más delicada es en la germinación y el proceso de establecimiento de plántulas en vivero. Por eso se hacen viveros realmente, porque los viveros es como la nursery donde nosotros tenemos las plantas bajo techo, con riegos controlados, riegos más frecuentes, fertilizantes adaptados a la edad fenológica de la planta.
De igual manera ocurre con las especies animales, ¿sí? En los bovinos, por ejemplo, el proceso reproductivo en los bovinos es delicado, entonces a las vacas se lleva a se dejan encerradas en corrales, se les aplican nutrientes adicionales en la alimentación, en la sanidad también hay aporte de otros nutrientes que no se le aplican al resto de los bovinos, porque es un proceso pues que es más delicado, porque está demandando mayor cantidad de energía para poder reproducirse. Entonces, se considera también como un factor limitante y sobre todo cuando hablamos de procesos agrícolas, pues ahora tenemos que tomar en cuenta no nada más que tenemos factor limitante temperatura y precipitación, sino el periodo de crecimiento de la especie que estamos nosotros manejando. En algunas especies animales, por ejemplo, como los cangrejos marinos, pueden inclusive, los adultos pueden tolerar algunas aguas eh, no son salobres, sino que son elevadas en cloruro. Se pudieran encontrar algunos cangrejos a una buena distancia aguas arriba, ¿no? Sin embargo, las larvas no pueden sobrevivir a este tipo de aguas porque no están adaptadas a las zonas de ríos, sino más bien a las especies eh, marinas. Entonces, aquí se observa que en la reproducción en este caso, los adultos pueden moverse, pero las larvas o las especies jóvenes, juveniles, no se pueden mover del sitio donde deberían reproducirse, ¿no? También podemos traer como ejemplo el caso de las aves rapaces, las cuales son aves con una capacidad de resistencia elevada. Sin embargo, los polluelos cuando están en huevos no son tan duras y tan fuertes como parecieran, ¿no? No se pueden desarrollar si el clima no es adecuado, si las condiciones climáticas son adversas o aún hay una presencia de una temperatura extrema o escasez de alimentos. Todo eso puede alterar la tasa de supervivencia de las crías y se pueden ver afectadas, lo que pudiera impactar en la distribución de algunas aves rapaces en alguna región en particular. Sin embargo, pues las aves adultas son muy resistentes y más resilientes a adaptarse a las condiciones climáticas adversas, a diferencia de los polluelos o el estadio de huevo. Ahí viene entonces la palabra que también habíamos trabajado en anteriores clases, que era el término de resiliencia ecológica, que hoy en día se utiliza esa palabra muchísimo en la psicología humana. Sin embargo, este es un término ecológico que proviene de la naturaleza, proviene de la capacidad que tienen los ecosistemas a adaptarse a los cambios y a recuperarse de esos cambios. Porque en la estructura y la función de los ecosistemas pueden ocurrir diferentes aspectos que pueden afectar al mismo, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los incendios es un factor natural que se genera con frecuencia en muchos ecosistemas, algunos de manera natural, otros de manera propiciada por el ser humano, pero se generan. Y muchos de estos ecosistemas vuelven a adaptarse y a recuperarse a este cambio que es brusco, es radical, porque un incendio acaba con todo, ¿no? Igual pasa con ecosistemas que se adaptan a las inundaciones y a las sequías, es decir, superan y se adaptan a este tipo de alteraciones de su condición natural y pueden recuperarse. Bueno, continuamos con el factor limitante de temperatura, ya que la temperatura es fundamental para determinar en algunas regiones del planeta el tipo de plantas que podemos nosotros desarrollar, ¿no? La temperatura nos va a determinar a nosotros por lo menos el tipo de bosque que vamos a tener en una región en particular. De acuerdo con las zonas de vida de Holdridge, Holdridge fue un investigador, un biólogo, ecólogo, que enfocó
y categorizó todos los ecosistemas en función de dos variables climáticas importantísimas, la temperatura y la precipitación. Y entonces generó una especie como de clasificación de los bosques que aquí ustedes en el mapa este que les estoy mostrando aquí, pueden observar, este es el mapa de las zonas de vida de Holdridge y podemos observar que hay algunas regiones del planeta en que está en rojo. El rojo significa que es súper árido. A mayor intensidad, más árido se pudiera considerar esa zona de vida. Están ubicados, fíjense, observen ustedes, en la zona de África, en el desierto de Atacama, en algunas zonas donde sabemos que, fíjense, Australia también tiene muchas zonas áridas, semidesérticas. Em, entonces, las zonas de vida de Holdridge nos permite a nosotros darnos una imagen general de cómo está la zona donde nosotros estamos ubicados. Si vemos el mapa, observemos que, pues, de todo ese mapa, Suramérica es uno de los continentes como más privilegiados en relación con las zonas de vida favorables para la producción de alimentos. Y parte de África. Observen, mientras más verde, pues tenemos factores que nos favorecen para la producción de alimentos, que son la humedad y la temperatura. Bueno, ¿qué hizo Holdridge? Holdridge simplemente, bueno, simplemente no, este señor es un genio, porque él mezcló o coordinó varias variables para poder clasificar las zonas de vida. Entonces tiene, por un lado tiene la temperatura, por otra parte midió la evapotranspiración potencial del lugar donde estamos, donde se ubique uno, y la precipitación. Entonces, al tener estos tres datos, él pudo ubicar el tipo de ecosistema que estaba estudiándose en ese lugar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, este diagrama de clasificación de las zonas de vida se consigue en internet. El que esté interesado lo busca como el diagrama de clasificación de las zonas de vida de Holdridge y lo puede utilizar para su eh, uso en particular porque es bastante práctico de usar. Conociendo la temperatura del lugar y la precipitación, ustedes pueden hacer una especie de cuadrangulación para ubicar la zona de vida en la que están ubicados y saber qué tipo de ecosistema es el que generalmente en la naturaleza se consigue allí y de allí sacar toda la información para poder manejar la producción de alimentos. Entonces, ¿para qué usamos esto? Las zonas de vida de Hollywood se utilizan para identificar ecosistemas fundamentalmente, para eso lo creó él, para saber si el tipo de vegetación que estaba allí presente, como dependiendo de la temperatura y la precipitación, pudiéramos entonces nosotros sacar si es un bosque, hay sabana, hay desierto. Esto a su vez nos permite en la planificación agrícola porque nos va dando indicios de cómo es el clima en esa región. Nos permite también hacer planificación de conservación ambiental para los que están en la política, en las políticas ambientales, ¿sí? Para generar recomendaciones y en la investigación también es muy utilizado. O sea, esta es una información valiosa que está disponible para muchos. Según Holdridge, entonces tenemos ciertos bosques que están bien identificados, como el de los bosques tropicales o la selva tropical, en donde la precipitación es superior a los 200 centímetros anuales o 2000 milímetros anuales. La temperatura es elevada, de entre los 20 y los 30 grados, y generalmente es alta vegetación, o sea, vegetación alta y densa. Además, mucha biodiversidad y no existe no hay estaciones marcadas. Es decir, esa lluvia se distribuye casi pareja en todo, a lo largo de los 12 meses del año. El mejor ejemplo es la cuenca del Amazonas. El bosque de la selva amazónica entra en este tipo de bosque tropical.
También clasifica, hay bosques a nivel de las zonas templadas, donde las precipitaciones no pasan de los 2000 milímetros de agua al año, están entre los 750 a 2000 milímetros de agua al año. La temperatura también varía porque hay inviernos fríos, pero también hay veranos, está bien definidas las estaciones y hay varios tipos de bosques templados. Sí, hay unos que se conocen como bosques frondosos, bosques mixtos y el bosque mediterráneo. Cada uno pues tiene una particularidad en la clasificación. Hay otro tipo de bosque, también el bosque de la taiga, el bosque boreal. La característica fundamental es que es exageradamente frío, los rangos van de -40 a 20 grados centígrados, es muy baja la temperatura, inviernos muy largos, veranos muy cortos, precipitaciones anuales en su mayoría en forma de nieve, entre los 300 y 850 milímetros al año, y la especie vegetal que domina son los pinos y los abetos. Hay otro bosque que también se consigue mucho en las zonas tropicales, que es el bosque seco. El bosque seco, las temperaturas son altas, igual que en el bosque húmedo, pero la precipitación es mucho menor. La precipitación está entre los 500 y los 2000 milímetros al año. Pero la característica de estos bosques es que tienen una estación seca muy marcada. Y esa estación seca muy marcada es en donde se presentan la mayor cantidad de los incendios. La densidad de población de plantas es mucho menor al de la selva húmeda tropical, ¿ok? Al del bosque húmedo tropical. Es un poco más baja también y menos densa. Los bosques nublados, para mí los bosques más hermosos del planeta son estos. Son los bosques de montaña, de las zonas andinas particularmente. Su temperatura es muy agradable, varía entre los 10 y los 20 grados centígrados. La precipitación es elevada, pero las lluvias no son intensas, son ligeras y están a menudo alrededor de los 2000 milímetros al año, también repartidas durante todo el año de manera más uniforme. La vegetación es muy particular también, es clima de montaña, vegetación no tan alta como la selva tropical, pero hay árboles también de cierta envergadura de tamaño. Por ejemplo, en las regiones templadas, los árboles que se reflejan en este tipo de ecosistemas son los abetos. Estos tienen capacidad para enfrentar inviernos muy intensos y el crecimiento es bastante acelerado y son árboles que llegan a medir, son altísimos, pues, tienen altas elevaciones. También en las regiones templadas hay una característica de los árboles y es que ellos pierden las hojas en cierta época del año para entrar en lo que llamamos el periodo de latencia para poder resistir las temperaturas bajo cero. Es una característica fisiológica de las plantas para poder prolongar su vida, su crecimiento. Esto es lo que se conoce como especies deciduas, porque los árboles botan las hojas y es una forma de entrar en latencia para mantenerse vivos durante las épocas de los inviernos más duros, o sea, temperaturas muy bajas. Esto para evitar también la evapotranspiración. Y en los bosques tropicales, pues por supuesto que los árboles no toleran temperaturas muy bajas y por supuesto en estos ecosistemas no se van a conseguir temperaturas bajas, pero en los bosques tropicales también hay árboles que pierden sus hojas, sobre todo en la selva seca. En la selva seca se consiguen árboles que pierden sus hojas en la época de sequía precisamente. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta fisiológica de las plantas para poder aguantar la falta de humedad y evitar la evapotranspiración, ¿no? Ejemplo de árboles que pierden sus hojas totalmente en la época seca están
este árbol que está aquí, que es hermoso, amarillo, de coloración amarilla, que se llama araguaney, el apamate, que su coloración es rosada o blanca o morada, los bucares, que son los que se utilizan mucho, sobre todo como sombra en los cultivos de café. Son árboles que tienen una coloración muy hermosa, pero pierden sus hojas durante la época seca de la temporada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los desiertos, en el caso de los desiertos, pues no hay muchas especies vegetales, precisamente porque es es el factor limitante más fuerte que hay en este ecosistema. Entonces, allí conseguimos especies muy particulares donde generalmente no hay hoja, sino espina. La espina es la modificación de la hoja para evitar la evapotranspiración. O sea, la espina es una hoja modificada realmente y se presenta en este tipo de ecosistemas precisamente para evitar la transpiración de las plantas y poder acumular mayor cantidad de agua. También se consiguen plantas, lo que llamamos suculentas, que tienen hojas, pero son hojas gruesas y carnosas. ¿Por qué? Porque allí están almacenando gran contenido de agua que les permite ir manteniéndose durante la época más seca o de mayor estrés. Cuando nosotros manejamos una transición de bosque a pradera o de bosque a pastizal, podemos observar varias cosas que se nos van a presentar en la transición de un pastizal a un bosque, ¿no? Por ejemplo, de un pastizal a bosque, que es una de las transformaciones que más se presenta en la naturaleza y en nuestro planeta hoy en día porque hay mucha conversión de bosque a pastizal por la producción ganadera, ¿no? Es que cuando pasamos de pastizales a bosque, los niveles de precipitación en esas regiones van a ser determinantes para que esa transición se dé de manera menos brusca, menos artificial. Acuérdense que cada vez que cortamos un árbol o cada vez que se elimina un árbol, pues cambia el microclima de la región donde estamos haciendo esa actividad y la humedad empieza a escasear en el suelo, porque el árbol pues genera un microclima que permite que no haya tanta evapotranspiración a nivel de la capa vegetal. Entonces, en estos casos, además de que la temperatura puede aumentar porque estamos descubriendo una zona que antes tenía un sombrero, que es el bosque, tenemos que tener presente que estamos también alterando parte de la humedad que tiene que ver con la precipitación. Entonces, hay dos factores que pueden convertirse en factores críticos o limitantes, que son la temperatura y la precipitación cuando ocurren estos cambios. En las regiones, por ejemplo, donde existe el permafrost, que es esa capa de hielo que está aquí presente debajo de lo que es la sabana o las gramíneas, el factor limitante aquí es la temperatura, ¿sí? En este caso, este factor limitante es el que nos va a establecer el lugar hasta donde lleguen los bosques de coníferas, que son los bosques que se dan en las zonas templadas, que son afectados por la temperatura, pero hay un factor que puede limitar el crecimiento de estos bosques, es decir, hasta dónde va a llegar este bosque, porque si existe un efecto de permafrost, pues hasta allí llega el bosque. Entonces hay lugares, sobre todo a niveles del norte de nuestro planeta, donde se pueden conseguir bosques de conífera y de repente bruscamente cambia a lo que llamamos la tundra, donde está congelado parte del suelo. Por debajo de los 20 centímetros hay una capa de permafrost que impide que haya crecimiento de árboles allí. Entonces, hay que tomar en cuenta que la temperatura y las precipitaciones unidas nos pueden a nosotros determinar el tipo de bosque que podemos tener o el tipo de ecosistema que se puede presentar allí. Esto es una forma como de dar a entender que la distribución de las especies vegetales se caracteriza fundamentalmente por dos factores que son muy importantes, la temperatura y la precipitación.
Y es necesario que conozcamos estas dos variables para poder nosotros manejar y planificar nuestros sistemas de producción agrícola. Además de conocer las condiciones climáticas, conocer el cultivo con el que vamos a trabajar, nosotros tenemos que conocer un poco de lo que son los ecosistemas naturales, cómo funcionan, porque de allí es que nosotros sacamos información para poder manejar o planificar de manera consciente, de manera agrícola, la planificación agrícola de manera sostenible también, tratando de imitar los ecosistemas naturales. Como les digo, no solo son dos factores los que pueden afectar o limitar la producción, hay otros factores, hay muchos, pero realmente estoy tratando de destacar los más importantes y el factor suelo, por supuesto que no se puede quedar por fuera. El factor suelo, como ya también hemos visto en otras en clases anteriores, el factor suelo es el que nos determina a nosotros cómo se van a alimentar las plantas. Ese factor suelo, pues por supuesto que tiene una parte orgánica y una inorgánica. La parte viva del suelo es tan importante como la textura, si es arenoso o es un franco arcilloso o es arcilloso. Y de allí, por supuesto, vamos a nosotros a tener información para manejar la humedad y en consecuencia hasta la temperatura, ¿no? Es importante conocer todo eso para poder planificar el sistema de producción agrícola que queremos establecer. En ecología existen factores que, a pesar de que no es ni precipitación ni temperatura, pues limita la presencia o no de una especie en particular. Por ejemplo, eh, como les decía, el suelo es fundamental para la producción. En este caso, hay especies que se pueden desarrollar en la roca. Aquí no hay suelo, aquí lo que hay es roca. El factor limitante de esta especie precisamente es el suelo. Entonces, se desarrolla en roca porque no hay suelo. Es una especie que se adaptó. No, el factor limitante aquí no es temperatura, no es humedad, es el suelo. Entonces, vean ustedes cómo cada ecosistema y cada especie se va adaptando a ciertas condiciones, ¿no? Este es simplemente como referencia, que es un factor diferente que lo está limitando. Hay otros factores también que limitan la producción, sobre todo a nivel de las costas. Se observa gran presencia de aspersiones saladas provenientes del mar y esto es un factor también que puede limitar la producción. Entonces ustedes pueden observar, sobre todo las personas que conocen bien las costas o que han vivido en islas, pueden observar que cerca de la costa, pues la vegetación es completamente diferente. Hay especies que se adaptan muy bien a suelos salinos, a estas aspersiones de sal que con frecuencia llegan arrastradas por la brisa marina. Y esas concentraciones de sales, pues, son un factor limitante para la distribución de las plantas y los animales. Hay especies que se adaptan muy bien a estas zonas de transición, como los manglares, que son plantas que inclusive absorben, pueden desarrollarse en aguas salubres o salinas y inclusive se consideran unas especies formadoras de continentes porque el manglar en la medida que va ingresando al mar, va a permitir una sedimentación en sus raíces y esto a lo largo de muchos años pues se convierte en suelo. Entonces se consideran unas especies formadoras de continente. Otro factor, como les comentaba en las láminas anteriores, en el bosque puede ser la luz. Los árboles más altos no tienen problemas por este factor, pero los que están en el bosque medio y bajo, sí se les considera que pueden tener una limitación en su crecimiento por la ausencia o por la falta de luz solar. Entonces, vemos que tenemos el, el tema de la presencia de la luz solar, en donde las especies que están en la parte más baja del bosque, pues van a verse menos favorecidas y pueden inclusive
no prosperar y terminar muriendo porque no puedan acceder a la cantidad de luz necesaria. Acuérdense que la presencia de luz es fundamental para el proceso de fotosíntesis y fotosíntesis es crecimiento para las plantas. Y ya les había comentado también que el factor fuego es otro factor limitante para algunas especies. Pero fíjense, incluso en algunas zonas del planeta es necesario que exista eh, el incendio, el fuego, para que algunas especies puedan reproducirse, ¿no? Entonces, además de, en algunas es factor limitante, pero en otras es necesario que exista para poder reproducirse. Entonces, ahí las especies vegetales, cada especie tiene una particularidad y unos requerimientos y unos factores abióticos limitantes particulares, ¿no? Podemos también hablar de factores limitantes secundarios que tienen que ver con la mezcla de los diferentes factores que ya les he venido mencionando. Por ejemplo, podemos tener un suelo con un suelo de tipo franco-arcilloso que tiene una buena capacidad de retención de agua. Allí se pueden dar pastos de manera adecuada. Pero si ese mismo pasto lo establecemos en un suelo franco arenoso o arenoso que no tiene capacidad retentiva de agua, entonces realmente el pasto allí no se va a dar. Entonces estamos mezclando ya dos factores que afectan, aquí en este caso, el factor limitante principal, pues sería el tipo de suelo, ¿no? Y el secundario sería la presencia de humedad o la precipitación. También es importante mencionar, sobre todo, porque en la producción de alimentos nosotros tenemos que manejar algunos microclimas. Esto se da mucho, sobre todo para la producción de ganadería. El pastoreo de animales es importantísimo que existan microclimas porque las especies animales pues se requieren de la sombra para su bienestar, incluso para aumentar su alimentación, para mejorar su alimentación, es necesario que exista un bienestar que lo dan la presencia de árboles. Es por eso que hoy en día se le recomienda a los ganaderos que en sus fincas o en sus centros de producción ganadera establezcan árboles que generen microclimas para los animales que pastorean. Este para el sistema de producción de pastoreo libre, que es el que más se utiliza en Sudamérica. Por supuesto que hay otros sistemas de producción que son estabulados, donde realmente pues los animales están más concentrados en espacios muy reducidos, pero en la zona que yo les mostraba en el mapa, donde existe em, eh, gran cantidad de áreas donde se pueda generar producción de alimentos de manera más natural, pues se recomienda siempre mantener árboles en los pastizales para generar estos microclimas que favorecen a la producción agrícola y que favorecen, por supuesto, a todos los ecosistemas presentes. Tratar de evitar la deforestación total, que es lo que ha venido ocurriendo desde algún tiempo para acá, y incentivar sobre todo a los que producen ganadería, los productores ganaderos, que manejen la presencia de árboles en con sus rebaños para establecer microclimas que puedan favorecer la producción y, por supuesto, favorecer el medio ambiente donde se está desarrollando la producción. Como también nosotros tenemos que enterarnos, ahorita tenemos varias formas como hemos estudiado en los bosques, cómo ahí ingresan los cationes de manera natural, porque uno entra a un bosque y es algo tan maravilloso ver la frondosidad, la cantidad de especies que hay y los nutrientes. Para que eso se dé, tiene que existir nutrientes que deben ingresar en diferentes formas a esos ecosistemas. La primera fuente de ingreso de nutrientes es el mismo reciclaje, el reciclaje interno del bosque, en donde las hojas de los árboles más grandes van cayendo, se van descomponiendo y toda la composición de nutrientes que tienen las hojas es descompuesta por los microorganismos del suelo y absorbida nuevamente por las raíces de los árboles que se encuentran en el bosque, ¿no?
Se ha conseguido también que en los bosques hay presencia de muchas micorrizas, ya hemos hablado de las micorrizas anteriormente, pues más adelante voy a hacer una clase de micorrizas porque es muy interesante la forma como funcionan. Las micorrizas se encargan de extender las raíces de las especies vegetales para absorber nutrientes y humedad. Entonces, el principal eh, ingreso de cationes o de nutrimentos a un bosque es el reciclaje propio del bosque. La otra forma de ingreso de nutrientes es la meteorización química de la roca. La roca se va descomponiendo con el paso del tiempo por diferentes efectos que son la precipitación, el viento y la misma descomposición de los microorganismos del suelo. Entonces van liberando lentamente también ciertos minerales que actúan como nutrimentos para las especies de estos ecosistemas, en particular el bosque, ¿no? Bueno, ya les comentaba, las micorrizas ayudan mucho, pero también los microorganismos que están en el suelo presente hacen que la captación de los nutrientes en un ecosistema natural bosque se puedan manejar de manera más soluble para las plantas. Cuando hablo de cationes o de nutrientes, me estoy refiriendo a todos los elementos químicos que absorben las plantas, ¿no? Calcio, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, magnesio. Otra forma como ingresan también estos cationes básicos o nutrimentos a los bosques es a través de la lluvia. ¿Va? La lluvia también en su precipitación hace que entren muchos de estos nutrimentos al bosque de manera natural. En lugares aislados como las islas, por ejemplo en Hawái existen ingresos de cationes que además de los antes mencionados, vienen provenientes del mar, ¿sí? La brisa marina lleva también muchos cationes y esto hace que estos ecosistemas bosques tengan una diferenciación muy particular en relación con otros bosques a nivel tropical, fundamentalmente, ¿no? Y 10 es minutos. que ok. Y es que, bueno, existe especies llamadas endémicas que solo existen en algunas islas. En el caso que les traigo ahorita es el de Hawái. Tenemos una acacia coa que existe solamente allí. Y estos son árboles que pues se han ido adaptando a un ecosistema en particular. En el Amazonas también vemos que hay muchos aportes de nutrientes al bosque del Amazonas. Uno proviene de los ríos cuando se inunda, otro bueno, de cuando confluyen dos ríos. En este caso, la imagen que les traigo es el Orinoco con el Amazonas. Hay confluencia de dos ríos, ahí hay también mezcla de nutrientes y cuando ocurren inundaciones, pues estos nutrientes abarcan parte del bosque. Hoy en día tenemos efectos de las polvaredas que vienen del Sahara. Eso también es otra forma como ingresan los cationes fósforo y sobre todo el fósforo a través de las polvaredas que vienen del desierto del Sahara, que llegan, por ejemplo, en este caso hasta la Amazonía. Toda esa cantidad de polvareda. En esta semana teníamos, en la semana pasada, perdón, tuvimos una polvo del Sahara que ingresó al Amazonas y cubrió no nada más Brasil, Venezuela, Colombia, llegó hasta Ecuador. Es decir, fue un ingreso de nutrientes importante que ocurre eventualmente, son episódicas, pero ocurren. Otra forma que altera mucho los ecosistemas, pero ocurre también, es la presencia de lluvias ácidas. Eso debido a la contaminación, ¿no? Entonces, estas lluvias ácidas que se generan en algunas partes del planeta, pues, hace que ingresen cationes o nutrimentos que son más bien perjudiciales para los ecosistemas, como la presencia de ácido sulfúrico o ácido nítrico proveniente de estas lluvias que generalmente ocurren en lugares donde hay producción de agroquímicos o explotaciones petroleras. Este tipo de lluvias ácidas que les traje un ejemplo en particular, que es de esta especie que se llama Norway spruce. Esta es una especie que ha sido muy susceptible y ha venido decayendo y hay una alta mortalidad de esta especie
de árbol porque se han presentado lluvias ácidas y la especie ha crecido de manera acelerada, pero ha agotado los nutrientes y los árboles ya adultos no tienen suficientes nutrientes para poder sobrevivir y es un bosque que se ha ido perdiendo, ¿no? Debido a las lluvias ácidas. Bueno, otro punto que quería también mencionarles, las alteraciones que pueden ocurrir en los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, que se consideran también un factor limitante para la producción. En este caso, por ejemplo, la capa de ozono y su debilitamiento, sobre todo en las zonas andinas de Sudamérica, se observa en algunas épocas del año la exposición del ozono y hay algunas especies que simplemente reducen su producción de semillas, su proceso fisiológico y se encuentran en peligro ya de extinción debido a que se ha alterado esa protección que la capa de ozono generaba y la planta simplemente deja de reproducirse. Bueno, un poco para concluir, existen factores que algunas especies logran superar gracias a que son plásticas fenotípicamente o que tienen plasticidad fenotípica o que simplemente son resistentes al medio ambiente y a sus cambios, o que un ecosistema puede eh, mantenerse porque es resiliente, pero hay otras especies que no lo logran y no lo pueden lograr, entonces ahí es donde nosotros empezamos a escuchar el término de extinción. Entonces, por eso es importante que conozcamos algunos conceptos como la plasticidad fenotípica, que ya les comentaba, que es la capacidad que tienen las plantas de que aún así tengan el mismo genotipo, ellos pueden adaptarse y ser flexibles ante los cambios y sobrevivir a estos cambios que se están presentando. O la resistencia medioambiental, que también es una forma de adaptarse a condiciones adversas del medio ambiente. Un ejemplo muy importante que además de que nos permite a nosotros resaltar la importancia de especies que toleran suelos pobres y salinos es la quinoa que se produce en el altiplano del sur de Bolivia. Son plantas que crecen en suelos salinos y tienen importancia agrícola. Así como hay plantas que se adaptan, también hay plagas que se adaptan. La mosca blanca es uno de los insectos plaga más resistentes a los cambios medioambientales y tiene mucha importancia agrícola porque ha podido sobrevivir a condiciones extremas y ataca cultivos y genera daños a nivel económico, ¿sí? Otra especie muy importante que tolera suelos salinos y sequías moderadas y de mucha importancia agrícola es la caña de azúcar, que todavía en muchos países y en algunas islas, principalmente en América y en Sudamérica, se siguen cultivando, ¿no? Y son de mucha importancia agrícola. Especies que se han venido perdiendo, pero que tenemos que rescatarlas. Por ejemplo, el tomatico silvestre, un tomatico que se da y tolera altas temperaturas y suelos muy salinos y pobres. Y se ha ido perdiendo, pero tiene un gusto y un sabor muy particular. Quienes lo hayan probado saben que es muy sabroso, ácido y permite generar em, una producción del tomate en condiciones muy adversas, ¿no? Bueno, en conclusión, es importante conocer que las plantas y los animales y las especies de animales también se pueden adaptar a los cambios que hemos manejado hoy en el día de hoy en esta clase y que conociendo estos cambios y estas adaptaciones, nosotros también podemos adaptarnos a la producción agrícola en regiones muy vulnerables. Bueno, quedo atenta a los comentarios.